Doctor Mauricio Cristancho, gracias por aceptar la invitación de Revista Derecho, Debates y Personas. Un cordial saludo para ti, Alexis, y para toda la audiencia de Revista Derecho. Muchas gracias por la invitación. Doctor Cristancho, por favor, ¿podría explicarnos el conflicto normativo que hay entre Ley 600 y Ley 906? Claro que sí. Lo primero que nosotros debemos tener claro es que en Colombia coexisten dos sistemas de procedimiento penal. El primero es la Ley 600 del año 2000, al que se le denomina inquisitivo, en tanto el ente investigador cuenta con amplias facultades para afectar los derechos fundamentales de las personas sindicadas. Puede, a modo de ejemplo, dictar órdenes de captura, resolver e imponer medidas de aseguramiento y toda una gama de prácticas probatorias. Justamente, como consecuencia de las merecidas críticas a este sistema de la Ley 600, en el año 2002 se tramitó un acto legislativo, es decir, una modificación constitucional, para dar apertura a la posibilidad de un sistema de tendencia acusatoria. Y aquí es cuando surge la Ley 906 del año 2004, y esta ley introduce una figura fantástica que es el juez de control de garantías, a donde un fiscal ahora debe acudir para tomar medidas restrictivas de derechos como imposición de medidas de aseguramiento o legalizaciones de capturas o de allanamientos. Pero ¿qué aconteció en la Ley 906? El legislador incurrió en una enorme torpeza que consistió en excluir su aplicación a los aforados constitucionales, específicamente a los congresistas. Es decir, en Colombia entonces coexiste la Ley 600 para estos congresistas y la Ley 906 para los ciudadanos de a pie, podemos llamarlo de alguna manera, y esta 906 a su vez tuvo un régimen de transición. Entonces, dependiendo de la fecha de la comisión de los hechos, también puede haber alguna pugna entre aplicación de Ley 600 y Ley 906. Pero ¿dónde viene el inconveniente? Si una persona, congresista supongan, es investigada por la Corte Suprema y por cualquier razón pierde el fuero, ya sea porque renuncia o ya sea porque termina su periodo, pues debe mutar de Ley 600 a Ley 906. O a la inversa, si un particular es investigado y se le está adelantando una investigación por Ley 906 y adquiere la calidad foral, se vuelve congresista, pues debe mutar el proceso de Ley 906 a Ley 600. Ante este conflicto, ¿cuáles son las opciones que tendrían los operadores judiciales en Colombia? Claro, definitivamente resolver esa pregunta encaja perfectamente en lo que se ha considerado un caso difícil. En principio, habría tres caminos a seguir, pero cada uno de estos caminos tiene beneficios y tiene fuertes críticas. El primer camino sería el de la nulidad o la anulación de lo actuado. Suponga usted que una persona es investigada en la Corte, pierde la calidad foral y luego le inician una investigación por Ley 906. Si se anula ese proceso, volvería a empezar de cero la investigación. ¿Cuáles son las críticas a este primer camino? De un lado, que no existe causal taxativa de nulidad para retrotraer la actuación. Y dos, que entraríamos en un escenario en el que un procesado puede elegir a su juez. Supongamos específicamente en el caso del señor expresidente Uribe, que renuncia a su condición de senador, y si se aplicara esta tesis habría que anular para volver a empezar por Ley 906, pero si en el camino este señor nuevamente aspira al Congreso y nuevamente el proceso vuelve a la Corte, debería anularse nuevamente la Ley 906, lo actuado en Ley 906, con lo que entraríamos entonces en un círculo vicioso hasta que prescribiera la acción penal. El segundo camino se puede denominar la razón objetiva, y esta razón objetiva la ha establecido la Corte Suprema de Justicia en aquellos escenarios en los que algún delito de ejecución permanente se cometió en el tránsito de las dos legislaciones. Supongan ustedes un secuestro que empieza en el año 2003 y se prolonga hasta el año 2006.
Al haber cobijado las dos legislaciones procesales, se presentó inicialmente un debate sobre favorabilidad, la Corte dijo que no había favorabilidad y que en virtud de esta teoría de la razón objetiva debería aplicarse la norma con la que empezó la investigación. A partir de entonces quedó claro que por razón objetiva no importa el sistema aplicable, sino que en cada uno se respeten las garantías fundamentales. Y el tercer y último capítulo, o el camino a seguir, sería el que ha establecido la Corte Suprema de Justicia, que consiste en la equiparación de procesos. Es decir, se delimita que en Ley 600 existe una vinculación, una acusación, una audiencia preparatoria y un juicio. Lo propio podría hablarse de la Ley 906, en donde existe una audiencia de formulación de imputación, donde se da la vinculación, hay una acusación, hay una preparatoria y hay un juicio. No obstante, hacer este trasplante también tiene serios inconvenientes prácticos. A propósito de la decisión de la Corte Constitucional, en el caso Uribe, ¿qué alcance tiene para efectos en el proceso? Yo insistiría en que estamos frente a un caso difícil. Y ante este caso difícil, la Corte Constitucional optó por avalar la tesis de la Corte Suprema de Justicia, que sería la tesis de la equiparación. En el caso específico, equiparó la indagatoria que el señor expresidente rindió ante la Corte Suprema de Justicia con la Ley 906 de 2004 en la audiencia de formulación de imputación. Yo creo, en mi opinión, el sentido de la decisión de la Corte Constitucional es correcto, pero elegir ese camino demanda de una muy fuerte carga argumentativa que aborde por lo menos 3 escenarios que resultan de difícil aplicación al momento de hacer el cambio de sistemas. El primer escenario es el de la prescripción de la acción penal. Noten ustedes que en Ley 600 la acción penal se interrumpe con la ejecutoria de la resolución de acusación. En el caso del expresidente Uribe no habrá resolución de acusación. Cuando cambia a Ley 906, en Ley 906 se interrumpe la prescripción de la acción penal con la audiencia de formulación de imputación, que no la hubo porque se equiparó. Entonces la Corte debe analizar específicamente qué acontece en escenarios de prescripción de acción penal ante cambio de sistema. Ese sería un primer punto a tener en cuenta. El segundo punto a tener en cuenta, que esperamos la Corte Constitucional lo toque, tiene que ver con la pena a imponer. Resulta que en Ley 600 no existe la adición de penas que estableció la Ley 890. Esta Ley 890 también se dictó como preludio de la Ley 906 de 2004 y únicamente aplica para casos de tendencia acusatoria. La pregunta que debe resolver la Corte es, si un ciudadano fue investigado o se le inició una investigación por Ley 600 y luego cambia a Ley 906, ¿puede alegarse favorabilidad en la imposición de las penas? Y esto, por supuesto, afecta no solo la eventual pena a imponer, sino términos también de prescripción de la acción penal. El tercer escenario, que creo es el más complejo, tiene que ver con las pruebas. Si ustedes analizan la Ley 600 de 2000, en virtud del principio de permanencia probatoria, todo lo que se incorpore y se recaude en el trayecto procesal se entiende como prueba dentro del expediente. En Ley 906 no. En Ley 906 únicamente se reputa como prueba la que así se practique en el juicio oral. ¿Qué quiere decir eso? Que si eventualmente un aforado está siendo investigado por la Ley 600 y ya se encuentra en audiencia preparatoria, su percepción del proceso es distinta a si se hace frente a Ley 906. ¿Por qué? Porque las peticiones probatorias parten de la base de que ya existen unas pruebas en el expediente. Si cambia a Ley 906, necesariamente debería volver a hacer peticiones probatorias para que se entiendan como tales luego del juicio oral. Entonces, creo que la Corte Constitucional tiene una gran carga argumentativa por exponer en esta sentencia, específicamente en lo relacionado con este cambio probatorio, al punto que habrá de determinar si ya en una etapa avanzada, entiéndase acusación, preparatoria o juicio, existe el cambio de sistema, si debe anularse para que empiece con acusación o si definitivamente debe impedirse que haya un cambio de sistema en tanto ya está muy avanzado.
esa equiparación que usted menciona no genera problemas a futuro en nuestro sistema penal. Claro que sí, la equiparación genera varios problemas y de hecho aquí voy a aludir a una columna, nuestra más reciente columna en Revista Derecho, en donde abordo una demanda que presentó el abogado constitucionalista Jefferson Mauricio Dueñas, en la que, partiendo de la tesis del derecho viviente, expone a la Corte dos problemas jurídicos de enorme relevancia jurídica y que tienen que ver justamente con la aplicación o vigencia de la Ley 600 del año 2000. Observe que cuando el legislador en el año 2004 excluyó a los congresistas, realmente esa exclusión pudo haber desbordado el ámbito que le permitió el acto legislativo. Y en un segundo plano, que también se toca en esta demanda, se analiza el régimen de gradualidad y específicamente la alocución plena vigencia que se estableció en el acto legislativo, porque según la interpretación del actor, toda investigación que hubiera empezado después de la entrada en vigencia del sistema acusatorio debería orientarse por este sendero y no por la Ley 600, que es lo que está haciendo o la interpretación que ha dado la Corte Suprema de Justicia. Por eso consideramos que esta demanda es de una enorme trascendencia, porque en el evento de que prosperen los cargos que ha formulado el actor, debería considerarse que la Ley 600 ya ha perdido vigencia y quedaríamos simplemente en un plano de equivalencia para todos los ciudadanos con Ley 906 y con un punto adicional. Si bien es cierto, ya la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la exequibilidad de estas disposiciones, lo cierto es que a partir de la tesis del derecho viviente es posible que hoy, dado que a partir del acto legislativo que introdujo las normas de doble conformidad, sea posible implantar el sistema acusatorio también para aforados. A propósito de las desafortunadas, y es una opinión personal, del presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley 906, casi que tildándola de que es un fracaso, de que no funciona, y entre líneas leyendo su opinión, uno piensa que lo que propone es que volvamos a Ley 600. ¿Cuál sería ese escenario hipotético de volver a la Ley 600? Yo tendría dos comentarios. Inicialmente, hay que dejar claro que la Ley 600 es un adefesio jurídico. La Ley 600 es la afectación más grande de derechos fundamentales que pudimos tener, los que tuvimos la posibilidad de ejercer cuando estaba en plena vigencia la Ley 600, fuimos testigos de las graves arbitrariedades que se presentaban en la Fiscalía General de la Nación. Por eso surge la Ley 906. Pero es muy importante, yo rescato por supuesto lo que dice el señor presidente de la Corte cuando plantea que el sistema ha colapsado y que fracasó. Pero también esperamos de la Corte que reconozca que la misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, se ha encargado de dispararle a la columna vertebral de lo que se llama sistema acusatorio. Tenemos una jurisprudencia que realmente ha roto ese sistema y adicionalmente algunos cambios legislativos que han dañado la estructura de lo que se pretendió como un sistema de tendencia acusatoria. Entonces yo creo que necesariamente sí hay que hacer unas reformas, pero no se puede volver a la Ley 600. Ahora, sí hay partes de Ley 600 que llaman mucho la atención. Por ejemplo, la audiencia preparatoria de la Ley 600 siempre fue un éxito. Era un traslado común de 15 días del artículo 400, todos aportaban pruebas, pedían nulidades y todo marchaba sin problema. Hoy por hoy, entre descubrimientos, enunciaciones, peticiones y este sistema que se volvió de lecturabilidad realmente, se ha hecho de la audiencia preparatoria el gran foco o la gran raíz de la prescripción de la acción penal y el fracaso del sistema acusatorio. Entonces yo creo que sí hay que reformar la Ley 906 en algunos puntos especiales, como volver más ágil la audiencia preparatoria, pero nunca volver a la Ley 600 del año 2000. Doctor Mauricio, muchas gracias por aceptar esta invitación. A ustedes por la invitación, encantado de estar aquí en Revista Derecho.